Ok, chicos, bueno, darles la bienvenida a esta nueva clase de su curso de base de datos avanzado, ¿no? Este curso en el que el día de hoy ya vamos a ver la unidad número 2, que trata de consultas avanzadas SQL. Ya la parte de administración ya la terminamos, esa parte le sirve para su proyecto del primer parcial. En esta unidad número 2, el día de hoy voy a hacer un breve repaso de la sentencia SELECT, que es una sentencia que ya todos deberían conocer, ¿no? Sentencias básicas que seguramente aprendieron en base de datos 1 o en base de datos básicos, ¿no? El SQL, eh, la sentencia básica SELECT con algunas de sus variantes, algunos de sus operadores. Vamos a hacer un breve repaso. No tengo unas diapositivas que ustedes también las tienen en la aula virtual, que son un poco de repaso. Y después vamos a ver ya lo que se denominan consultas resúmenes, con lo que es agrupaciones o funciones de grupo. No, eso es otras diapositivas que también las tengo ahí en el aula virtual, que esas agrupaciones o funciones de grupo ya son parte eh, de las sentencias llamadas consultas avanzadas SQL, ¿ok? Entonces voy a proyectarles para hacer un breve repaso, como les decía, unas presentaciones que tenemos por acá. Ustedes también las tienen en el aula virtual acerca de la sentencia SELECT, ¿no? Me dan un minuto. Ok, sí se puede ver las diapositivas. ¿Me confirman? Sí, Daniel. Ok, entonces veamos rápidamente un breve repaso de la sentencia SELECT. La sentencia SELECT, que es una de las sentencias más utilizadas, me permite de una tabla extraer datos a manera de proyección, o sea, toda la columna de la tabla, o a manera de selección también, las filas de la tabla. Yo puedo sacar información de una tabla o de varias tablas. Cuando lo hago de varias tablas, interviene lo que se denomina join o unión. Está el formato del select, las columnas from las tablas. Y hay un pequeño ejemplo, el select básico. Select asterisco que me muestra todas las columnas from de la tabla de departamento. En este select ya estoy mostrando dos columnas en particular de la tabla de departamento. Esas columnas las listo en el select. Hay ciertos operadores que yo puedo trabajar en el select. Por ejemplo, estos operadores aritméticos, suma, resta, multiplicación y división, los puedo utilizar en el select como en este ejemplo, donde vemos que estoy consultando la tabla empleado, el apellido, el salario, y estoy haciendo una operación aritmética salario más 300. Ahora, esa operación está a nivel de memoria nada más. No estoy haciendo update. Es solo en el select. Solo un cálculo en memoria. Entonces me aparece el salario y miren acá, me aparece el mismo salario más 300. Cuando trabajo con estos operadores tienen reglas de precedencia, ¿no? ¿Cuál tiene mayor prioridad? Obviamente la multiplicación, la división, la suma y la resta, pero sobre todos ellos, quien tendría mayor prioridad son las operaciones que van entre paréntesis. Las operaciones que van entre paréntesis. Por ejemplo, ahí en esa operación aritmética tiene prioridad la multiplicación. Se hace primero 12 por salario y el resultado se le suma 100. En cambio acá,
si es que yo pongo paréntesis, la prioridad tiene lo que esté en los paréntesis. O sea, se hace primero salario más 100 y el resultado lo multiplico por 2. Hay que tener cuidado cuando yo en el Select quiero trabajar con columnas que contienen valores nulos. Como por ejemplo aquí estoy mostrando la tabla empleado, apellido, cargo, salario y la comisión del empleado. Y la comisión tiene valores nulos. Valores nulos, como lo ven aquí, hay ciertos empleados que sí tienen comisión, pero hay otros empleados que tienen un valor nulo. Entonces, hay ciertas columnas que me permiten almacenar valores nulos. Y les digo, hay que tener cuidado porque si yo hago una operación con un valor nulo, el resultado va a ser algo indefinido. Va a ser nulo también. Entonces, hay que tener cuidado cuando yo quiera hacer una operación con una columna que contiene valores nulos, porque previo a hacer la operación yo tengo que darle un tratamiento a esa columna. Eso lo vamos a ver más adelante, pero aquí la alerta es que existen columnas con valores nulos y si yo hago una operación con una columna con valor nulo, el resultado va a ser nulo. Debo entonces darle un tratamiento a esas columnas con valores nulos. Yo también tengo el tema de los alias y los alias son nada más que etiquetas que yo les doy a las columnas. Por ejemplo, aquí la columna last name, le estoy dando la etiqueta name. A la columna comisión, le estoy dando la etiqueta com. Eso lo puedo hacer así o con comilla doble. Es solo una etiqueta que va al inicio. Hay un operador muy particular que es el operador de concatenación, que es este que dice rayita, rayita, que me permite unir o concatenar dos variables o campos o atributos tipo carácter. Por ejemplo, aquí estoy uniendo el apellido con el cargo. Miren cómo sale unido apellidos y cargos, sale unido apellidos y cargos. Entonces, cuando quiero concatenar, utilizo el operador rayita, rayito, pi, pi se llama. Yo también puedo concatenar campos con expresiones literales o expresiones constantes, se puede decir. Esas expresiones literales o constantes va entre comillas simples. Miren, aquí digo el apellido es un, la King es un y el cargo. Cochar es un y el cargo. Yo puedo poner una expresión constante o literal. Y también la puedo concatenar. Esa expresión literal va entre comillas simples. Miren, en esta consulta, por ejemplo, yo estoy displayando de la tabla empleado los departamentos. Como la tabla empleado, varios empleados pueden estar en el mismo departamento, aquí obviamente el departamento se me puede repetir. Miren, aquí tengo 3 registros con 90, 3 registros con 60, 3 con 50, porque hay varios empleados que trabajan en el mismo departamento. Si yo quiero evitar ese duplicado aquí en este resultado, que se me dupliquen las filas o que se me repitan las filas, yo lo que puedo hacer es aquí mostrar los distintos departamentos. Eso lo hago con la cláusula distinct. Distinct, departamento, y miren, salen solo los distintos departamentos. Ya no me sale ni duplicado ni repetido. Eso se lo hace con el distinct. Y bueno, acá hay una herramienta que es el SQL Plus, que es una herramienta como la que ustedes están manejando, el PLSQL Developer, que es para escribir sentencias, ¿no? Ahí me conecto y bueno, y escribo las sentencias, ¿no?
CRAI me permite ver una descripción de los campos, en este caso de la tabla empleada. ¿Ok? Bueno, esa es una primera parte de diapositivas donde vemos el select. Vamos a ver una segunda parte que es recordatorio, donde vamos a ver los operadores que me trae el select, ¿no? Los operadores que me trae el select, estas otras diapositivas también las tienen en su aula virtual. Proyectarles. Acá tenemos una segunda parte recordatoria también. Cómo restringir datos y ordenar datos en el select. Miren que de una tabla empleada yo puedo querer sacar ciertas filas, ciertos registros. ¿Cómo lo hago? Con la cláusula where. La cláusula where es la que yo incorporo en el select que me permite poner condiciones para poder filtrar ciertos datos, ¿no? Poder excluir ciertos registros. Como por ejemplo, aquí yo tengo un select con un where que me indica que solo voy a seleccionar los empleados que trabajan en el departamento 90. Empleados que trabajan en el departamento 90. Entonces en el where pongo cuando el departamento sea igual a 90. Solo me va a traer estos 3 empleados que cumplen la condición. Si yo quiero comparar en el where con columnas que son tipo carácter, tengo que hacerlo con comilla simple. Con comilla simple, como lo ven ahí, estoy mostrando el empleado cuyo apellido es Wallen, encerrado con comilla simple. El where entonces es una cláusula que me permite poner condiciones de comparación. Y esas condiciones yo las comparo con cualquiera de estos operadores. El igual, el mayor, mayor igual que, menor, menor igual que o desigual. O sea, yo pudiera tener este tipo de consultas. Mostrar los empleados cuyo salario es menor o igual a 3.000. También tengo otros operadores especiales como el between, que me permite condicionar un rango de valores, el in, una lista de valores, el lie, un patrón dentro de una cadena de caracteres y el is null con valores nulos. Por ejemplo, el between, digo ahí mostrar los empleados cuyo salario esté entre 2.500 y 3.500. Como pudiera decir, mostrar los clientes que tengan entre 30 y 40 años de edad, un rango de valor. Utilizo ahí el operador between. El operador in es para una lista de valores. Ahí estoy seleccionando los empleados cuyo jefe sea el 100, 101 o 201. Por ejemplo, yo puedo decir, quiero seleccionar los clientes que vivan en Guayaquil, Quito, Cuenca. Guayaquil, Quito, Cuenca es una lista de 3 valores. Quiero seleccionar los estudiantes que tengan 25 años, 29 años y 32 años. ¿Okay? Una lista de valores. Cuando tengo esa lista de valores, utilizo el operador in. Y el like es cuando tengo un patrón dentro de una cadena de caracteres. Por ejemplo, ahí en ese ejemplo nos dicen mostrar el nombre de los empleados cuyo nombre tiene en la primera letra la S. Entonces pongo aquí la S, lie, el operador lie, la S, y utilizo los comodines. ¿Qué comodines puedo utilizar? Porcentaje que denota 0 más caracteres y subguión que denota un carácter. Entonces, por ejemplo, acá estoy mostrando el apellido de los empleados cuyos apellidos tengan en la segunda letra la O. O sea, la primera letra, como no me interesa, utilizo el comodín subguión que denota un carácter cualquiera. De ahí viene la letra O
en segunda posición de su apellido. Y de ahí en adelante, porcentaje, porque no me interesa que vayan adelante. Lo que me interesa es que la segunda letra de su apellido sea la O. Y aquí verificamos. Segunda letra del apellido es la O. Eso es un patrón. Si quiero comparar con el operador is null, también aquellos empleados que no tengan jefe, y aquí me muestra King, es un empleado que no tiene jefe, que no tiene manager ID, cuyo manager ID is null. Y también tengo operadores lógicos que lo que me permiten es en el where añadir más de una condición. Tengo el operador OR y el operador NOT. Por ejemplo, miren acá en el where ya tengo dos condiciones unidas con el AND. Deben cumplirse las dos condiciones con el AND. El AND requiere que se cumpla la primera y que se cumpla la segunda para mostrar como resultado. Ahí estoy mostrando los empleados cuyo salario es mayor a 10.000, cuyo cargo contiene estas letras, MAN, en el nombre de su cargo. Y miren, aquí lo hago con AND, me salen solo dos resultados. ¿Por qué? Porque ese AND quiere decir que la condición se debe cumplir en los dos casos. Se deben cumplir las dos condiciones. Solo los registros que cumplan las dos condiciones aparecen en los resultados. Mientras que la misma consulta, pero le cambio el AND por el OR, miren, ahí le cambio el AND por el OR, me salen más registros resultantes. ¿Por qué? Porque obviamente o bien se cumple la primera condición o bien se cumple la segunda condición. Eso es lo que hace el OR. Una de las dos, no las dos. Entonces, hay algunos registros que cumplen la primera condición, entonces me aparecen como resultado, y hay otros que cumplen la segunda condición. Por eso, a diferencia del AND, solo cambio el operador, me salen más registros resultantes. El not in es para validar que no se encuentre en la lista de valores que ven. Que el cargo no sea ITPROC, STCLER o SARP. Esta lista de 3 valores que tenemos aquí. Utilizo el not in. ¿Cuál es la prioridad de los operadores? Primero los aritméticos, de ahí los de concatenación, luego los de comparación, los especiales, luego el not, el AND y finalmente el OR. Todos estos, o sobre todos estos, el que tiene mayor prioridad es los paréntesis, pues no, los paréntesis. Por ejemplo, según las reglas de prioridades, ahí primero se ejecuta el AND, entre estas dos condiciones primeras que están, se ejecuta el AND, y el resultado se evalúa con el OR. Si yo a la misma consulta le añado paréntesis, miren, es la misma consulta, pero lo que le he añadido es paréntesis, primero se hace lo que está en los paréntesis. O sea, primero se hace el OR y luego el resultado se evalúa con el AND. Solo uso de paréntesis, ¿no? Y bueno, a los resultados de las consultas yo los puedo mostrar ordenados. ¿Cómo los muestro ordenados? Con la cláusula order by. Order by, la columna por la cual yo quiero ordenar, y si no le pongo nada, se entiende que es ascendente, que es el default. O sea, de la menor fecha a la mayor fecha, ascendente. Si yo quiero descendente, le pongo des. De la mayor fecha a la menor fecha, descendente. Puedo hacer un order by por dos columnas. Ahí estoy ordenando por la columna departamento y por la columna salario de manera descendente. ¿Okay? Este es otro grupo de diapositivas de recordatorio
de recordatorio. Hemos visto ahí algunos operadores del select, el where, el order by, ¿no? Ahora sí vamos a mostrarles un tercer grupo de diapositivas que ya son las diapositivas de lo que se denominan consultas avanzadas, ¿no? Entonces, seguro algunos de ustedes ya las han de haber visto, la sentencia group by, la sentencia of, eh, lo que es funciones de grupo. Entonces, porque son parte de consultas SQL avanzadas, las vamos a ver a continuación. Y de ahí inmediatamente vamos a ver unos cuantos ejercicios que tenemos ahí en la herramienta, ¿no? Permítanme un minuto para proyectarles las diapositivas. Entonces acá tenemos en estas diapositivas lo que es agrupamiento de datos y funciones de grupo. La función de grupo es una función que actúa sobre un grupo de registros. Por ejemplo, de todo este conjunto de valores del salario, yo quiero obtener cuál es el máximo. ¿Cómo lo obtengo? Con la función, miren, de grupo max. Max salary me va a devolver 24.000, que es el máximo de todos estos salarios. ¿Qué funciones de grupo tengo? Average para sacar el promedio de un grupo de valores, con para contar, max para sacar el valor máximo, min para sacar el valor mínimo, stdep, desviación estándar, sum para sumar y variance para sacar la varianza. Ahí está la estructura del select de grupo y acá tenemos un ejemplo de un conjunto de registros. ¿Qué conjunto de registros? Los empleados cuyo cargo contiene en su nombre cargo estas tres letras, rep. Aquellos empleados les estoy sacando a todo ese conjunto de registros el salario promedio, el máximo salario, el mínimo salario y la suma de salario. Y este sería el resultado. Por ejemplo, estoy aplicando max y min a atributos o campos tipo fecha. O sea, estoy sacando la mínima fecha y la máxima fecha. O sea, la fecha más antigua, la mínima, y la fecha más actual, la máxima, de los empleados. O sea, la fecha más antigua, donde se dio de alta al empleado más antiguo, y la fecha eh, más cercana, la que se le dio de alta al empleado, no, la fecha más actual. Puedo contar registros con la función con. En este caso estoy contando los empleados que trabajan en el departamento 50. ¿Cuántos empleados trabajan en el departamento 50? 5. Tuve ese 5 aplicando el con. Hay que tener cuidado, les decía, cuando yo hago operaciones con columnas que tienen valores nulos, como la columna comisión. Porque cuando yo aplico una función de grupo a una columna que tiene valores nulos, no me va a contar los registros que tienen valores nulos. Entonces, acá, por ejemplo, en este ejemplo es mejor contar con el asterisco. Si quiero contar los empleados de un departamento, y evito utilizar una columna que contiene valores nulos, porque este conteo va a excluir los valores nulos, no los va a contar. Por ejemplo, yo puedo contar los distintos departamentos que tienen los empleados. Entonces recuerden, el distinct es para que no me muestre departamentos duplicados. Y yo puedo, después de aplicar el distinct, contar cuántos distintos departamentos tienen los empleados.
Y les decía, hay que tener cuidado con columnas que tienen valores nulos, porque si, por ejemplo, yo aplico el average, el promedio a comisión, me da este promedio que ustedes ven aquí. Pero lo correcto, les decía, es hacer un tratamiento a esos valores nulos. O sea, lo correcto es esto de acá. Antes de hacer la operación de average, ¿qué hago con comisión? Aplico la función NBL, que es lo que hace es convertir los que son nulos en cero. Porque cuando yo saco un promedio, yo debo en el promedio considerar esos valores cero. Los nulos no van a ser considerados dentro del promedio. Entonces, para que sea un promedio real, yo debo aplicar a la columna comisión la función NBL, que lo que hace es convertir el valor nulo en cero. Y luego, como ya está convertido en cero, ahora sí se lo considera en el promedio. Entonces, miren cómo varía el resultado de uno u otro. Sin aplicar NBL, este es el resultado del promedio. Aplicando NBL, este otro es el resultado. Entonces, lo correcto acá es aplicar NBL para el tratamiento de valores nulos. Y tenemos lo que se denominan agrupamiento de datos, grupos de datos. Por ejemplo, acá de la tabla de empleados, yo puedo querer obtener diferentes grupos de datos. Como ven aquí, voy a obtener el salario promedio de los empleados agrupado por cada departamento. O sea, aquí departamento, un grupo. Departamento 20, otro grupo. Departamento 50, otro grupo. Departamento 60, otro grupo. O sea, ahí lo que estoy haciendo agrupado por departamento. ¿Qué me va a salir? Del departamento 10, ¿cuál es el salario promedio? 4.400 porque hay un solo. Del departamento 20 hay dos empleados. ¿Cuál es el salario promedio? 9.500. Es el promedio de estos dos valores. El departamento 50 hay 5 empleados. ¿Cuál es el salario promedio de todos estos 5 salarios? 3.500. Entonces, esto de acá es lo que se denomina grupos de datos o agrupamiento de datos. Estoy agrupando por departamento. Que estoy mostrando el salario promedio por departamento. Eso lo hago con la cláusula group by. Ahí está la sintaxis y acá vemos un ejemplo. De la tabla empleado, miren, estoy agrupando por department ID, por departamento, y estoy obteniendo el salario promedio, el average. Algo importante que tienen que reconocer es que en esta estructura, cuando utilizo el group by, la columna regularmente la columna que está aquí en el group by va en el select, la misma columna, miren, department ID, acompañada de una función de grupo. Acompañada aquí de una función de grupo. Esa es la estructura del group by. Por ejemplo, no está Department ID porque lo que estoy es agrupando por departamento, pero estoy sacando el salario promedio, o sea, solo mostrando el salario promedio. Ya no muestro el Department ID. Regularmente se lo hace de esta forma, mostrando el Department ID para saber este salario promedio a qué departamento pertenece. Pero hay ciertas ocasiones que yo lo requiero hacer de esta forma, solo mostrar el salario promedio y no el department. Yo puedo también agrupar por dos columnas, no solo por una. Entonces, por ejemplo, aquí estoy mostrando la suma de salarios agrupado por cargo y por departamento, por dos columnas. ¿Qué quiere decir? Aquí, por ejemplo, miren, departamento 90 hay dos subgrupos, porque estoy agrupando primero por departamento y luego por cargo. O sea, aquellos que tienen igual cargo se van a agrupar. ADPRES y acá ADBP es otro. Entonces, de aquí me saca un valor y entre estos dos otro valor. Aquí está. Del 90, miren, hay dos registros resultantes. 90 con cargo ADPRES, 24.000. 90 con cargo ADBP, 34.000.
Entonces, esto es agrupamiento por dos columnas, muy similar. En el group by, agrupo aquí por department ID, job ID. En la estructura, estas dos columnas que están en el group by deben estar en el select, acompañadas de la función de grupo. Y están así, department ID, job ID, acompañadas de la función de grupo zoom. Entonces, este es el resultado de agrupar los empleados por departamento y por cargo. Estoy mostrando la suma de salario. Cuando utilizo funciones de grupo o agrupamiento de datos, a veces hay errores que se pueden cometer, como por ejemplo este select. Si yo lo ejecuto, me da un error. ¿Cuál es el error que me da? Me dice, ok, usted aquí está haciendo un select donde en el select está utilizando una columna simple acompañada de una función de grupo. Y me dicen, cuando usted hace así, debería tener un group by y no lo tiene. Entonces, ahí la corrección es hacer el group by por esta columna de par medio. Yo no puedo, sin haber hecho un group by, combinar una columna simple con una función de grupo. Entonces, esto me da error. Acá hay otro error. No es permitido en la cláusula where utilizar una función de grupo. Eso no es permitido. Yo no puedo utilizar aquí en el where un average, un count, un max, un min. Eso me da un error. Las funciones de grupo solo las utilizo acá en el select. Aquí en el where no. Entonces eso me va a dar error. Posiblemente lo que yo buscaba aquí es restringir los resultados de un grupo, porque aquí veo que estoy haciendo un agrupamiento por departamento. Entonces, si yo quiero restringir los resultados de un grupo, yo lo puedo hacer con una cláusula especial que es la cláusula having. Y estoy agrupando por departamento, obteniendo el máximo salario, pero solo voy a mostrar acá en el resultado aquellos máximos salarios mayor a 10.000. No todos. Por ejemplo, aquí tengo un grupo, el máximo salario es 9.000, ese no aparece acá en el resultado. A pesar que estoy haciendo agrupamiento, no aparece porque solo quiero que aparezcan aquellos cuyos máximos salarios sean mayor a 10.000. Entonces, esa es la estructura del having. El having es para excluir resultados de un agrupamiento. Quiere decir que siempre que yo utilice un having, previamente debí haber hecho un group by. Porque el having lo que me restringe son los resultados del group by. Por ejemplo, aquí yo hice previamente un agrupamiento para obtener los máximos salarios por departamento. Y a esos resultados yo le voy a excluir solo los que cumplan la condición que el máximo salario sea mayor a 10.000. Entonces, aquí en el having sí puedo utilizar estas funciones de grupo, a diferencia, les decía acá, de en el where no se pueden utilizar. Entonces, a veces hay la confusión. Entonces, cuando yo quiero restringir resultados de un grupo, lo hago con el having. Y aquí sí puedo utilizar las funciones de grupo. Acá, por ejemplo, también estoy restringiendo los resultados de el group by. Algo importante que siempre deben darse cuenta que cuando yo quiero aplicar un having es que previamente debía haber hecho un group by, ¿no? Yo puedo hacer funciones anidadas, puedo anidar funciones, como lo ven ahí, funciones de grupo, la función de grupo average, o sea, primero saco todos los salarios promedios agrupados por departamento. Y a esos resultados le aplico el max. ¿Cuál es el máximo?
19.333. Estoy anidando funciones de grupo. Bueno, ese es un poco lo que teníamos previsto para el día de hoy. No sé si tengan alguna pregunta, si no, vamos a hacer la práctica para que vean el uso de estas sentencias que hemos visto, de funciones de grupo y agrupamiento de datos por medio de Bluebank. Les voy a proyectar acá la herramienta. Y acá yo estoy conectado al PLSQL, el curso 6.3, y vamos a trabajar con unas tablitas que están en una base de datos llamada órdenes de venta. Esa base de datos, si ustedes pueden ver el aula virtual, la tienen ahí disponible en un archivo zip. Tienen los scripts para que creen esa base de datos. Y en otro archivo tienen datos para que puedan insertar. Entonces, para que más adelante, eh, después ustedes ya puedan crear esta misma base de datos que estoy utilizando yo acá o que voy a utilizar en clase, ¿no? Entonces es importante que creen esa base de datos que les he puesto ahí, les he cargado un archivo zip con los scripts, se llama órdenes de venta, y un archivo con los datos que deben insertar para que puedan seguirme acá en la práctica, ¿no? Entonces van a tener, por ejemplo, esta tabla de empleados con varios empleados. Yo aquí estoy consultando solo los empleados del departamento 30. Ah, estoy contando cuántos empleados trabajan en el departamento 30. Yo aquí lo puedo ver visualmente, pero si me preguntan a mí, quiero saber cuántos empleados trabajan en el departamento 30 y tengo miles de registros, lo más fácil es aplicar el con. Con asterisco, y aquí yo tengo 6. 6 empleados trabajan en el departamento 30. Acá, por ejemplo, estoy haciendo un select a un conjunto de registros. ¿Qué registros? Los clientes, o perdón, las órdenes de venta, sales order, las órdenes de venta cuyos clientes son el 101, el 102 y el 103. Acá, por ejemplo, estoy aplicando funciones de grupo a estos registros, a este conjunto de registros de clientes 101, 102, 103. A este conjunto de registros le digo, súmeme los totales, cuénteme cuántos registros, que ya veo que aquí son 7, y muéstreme de la máxima fecha o de todas estas fechas la máxima, que también visualmente lo puedo ver, pero a través de una consulta es el query. La suma de los totales son 7 registros que cumplen esta condición y la fecha máxima es esta. Ahora, agrupamiento de datos. Les decía, yo lo puedo hacer regularmente cuando se hacen agrupamiento de datos, regularmente, no siempre, pero regularmente se utilizan las columnas que son foreign key, que son clave foránea. Regularmente se utilizan las columnas foreign key. Por ejemplo, miren, aquí estoy agrupando esta tabla sales order por customer ID. Y aquí me doy cuenta que, por ejemplo, el cliente 100 tiene 3 órdenes. 101 tiene una, el cliente 102 tiene 4 órdenes, entonces voy a agrupar por cliente. ¿Y qué voy a mostrar por cliente? Muestro el código del cliente, miren la misma columna que está en el group by, acompañada de la función de grupo con. Voy a contar cuántas órdenes tienen esos clientes. El cliente 100 tiene 3 órdenes, el 108 una, el 102 4 órdenes y así con los demás clientes.
Aquí estoy mostrando no solo la cantidad de órdenes, sino de esas 3 órdenes que tiene este cliente, la suma de los totales. De estas 4 órdenes que tiene este cliente, la suma de los totales. ¿Ok? Acá hay otra tabla, la tabla empleados, y también yo las puedo agrupar. Les decía, principalmente o regularmente se agrupa por aquellas columnas que son foreign key. En este caso, Job ID y Department ID. Aquí estoy agrupando la tabla empleado por departamento y por Job ID. Entonces, estas columnas que están en el Group by, miren, están en el Select acompañadas de funciones de grupo. Esa es la estructura del Group by. Entonces, aquí estoy mostrando agrupado por departamento y cargo, contando la cantidad de empleados y cuál es la suma de los salarios. Acá, por ejemplo, miren, estoy mostrando agrupado por cliente los totales ordenados. Miren la estructura del Group by, la columna que está en el Group by está en el Select acompañada de función de grupo. Ahora, si a este conjunto de resultados quiero excluir, quiero mostrar solo aquellos resultados que sean mayor a 9000, yo verifico aquí, este es mayor a 9000 y el de acá es mayor a 9000. Entonces, si yo quiero excluir los otros que no aparezcan de estos resultados, yo utilizo el having. Having, cuando aquella suma sea mayor a 9000. Veamos si ejecuto todo el query, me sale solo esos 2 registros resultantes. Ese es el uso del having, ¿no? Y les decía, hay que tener cuidado porque a veces, por ejemplo, yo quisiera hacer algo como esto y me da error. Dice, función de grupo no permitida aquí y es lo que veíamos. Aquí en el where no se permiten funciones de grupo. Eso da error. Tal vez lo que quisieron hacer es esto de acá. Aplicar un filtro con el having a los resultados del grupo. Esto, obviamente, sí es correcto. Estoy utilizando un having previamente habiendo utilizado un group by. Y lo que estoy restringiendo es este grupo de resultados. Estoy poniendo un filtro para que me muestre solo los mayores a 9. Entonces, puede que a veces por error no lo pongamos en el having e intentemos ponerlo acá en el where y aquí no es permitido estas funciones de grupo. Entonces, ese es un error común que ahí les pongo para que lo tengan presente. Otro error común, miren, es este de acá. Yo estoy tratando de mostrar en el select una columna simple acompañada de una función de grupo. Siempre que yo hago una columna simple acompañada de una función de grupo, se espera un group by. Pero acá no tengo un group by. Lo que estoy es filtrando con web. O sea, aquí lo que faltaría es el group by. Miren, acá lo tengo comentariado, lo habilito y ahí ya no me da error. Ahí sí es concordante esta función simple que está en el select, que está acá en group by acompañada, va de una función de grupo. Entonces, si es que yo no pongo el group by, es un error que se suele cometer. Entonces, hay ahí ejemplos de 2 errores que se suelen cometer para que ustedes también los revisen y no cometan esos errores. Chicos, bueno, eso es lo que teníamos previsto la clase del día de hoy, ¿no? No sé si tengan preguntas. Chicos, las dudas. Profe, yo tengo una duda, pero sobre el proyecto. Sí, adelante. Bastaría con presentar solamente el checklist que puso de la primera unidad. No hace falta mostrar el código del proyecto como tal. Sí se piden las pantallas. O sea, se O sea, pide el sí, check.
el checklist y se piden las pantallitas con la ejecución de los comandos en su computadora, pues, ¿no? Claro, pero el código, eso es aparte, todavía no. Puede ser aparte. Claro, o sea, cuando entreguen el proyecto, ¿no? Cuando entreguen el proyecto se les va a decir, suban el checklist y suban un PDF con las pantallitas, ¿no? De los comandos. Eso es lo que se pide, las pantallitas con el comando y la ejecución del comando, el resultado de la ejecución. Claro, claro, sí, eso, pero yo me refería, era que en el segundo parcial usted dijo que había que implementar, pues, nuevas funcionalidades con el código. El código, pero, digamos, Java, Python, por ejemplo. Eso de ahí no lo presentamos. Solamente las sentencias en SQL. Eso para el segundo parcial, eso el primer parcial Ya, no. ok, Ujú. listo. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Veamos qué actividades tienen en la plataforma para que complementen la clase del día de hoy. Bueno, acá tienen en la plataforma las presentaciones recordatorias del SELECT, tienen las consultas resúmenes que ya son consultas avanzadas, el archivito de ayuda que acabo de utilizar. Este es la base de datos de órdenes de venta. Acá están los scripts para que las creen y acá están los datos para que inserten ahí y puedan tener la base de datos ya con datos y me sigan clase a clase. El día de hoy como actividades tienen una consulta, no procuren hacer ya apenas cerremos esta clase en línea de manera sincrónica. Tienen una tarea, coordinen esa tarea, que es una tarea en grupo, ¿no? Se reúnen para que ya la coordinen y, y bueno, y el foro de asistencia nada más. Y el foro de asistencia, que bueno, ya recuerden, ya ustedes deben haber registrado la asistencia. Preguntas, chicos, ya acá al final de la clase. Sí, Pregunta, ingeniero. duda, Una duda. ¿sí? Eh, comprendí que el where es para ciertos aspectos, o sea, no se lo puede aplicar con las funciones, que por eso tenemos el having, pero sí podemos utilizar en una misma sentencia el where y el having. Claro, el O, where y el having en ciertas consultas sí se puede combinar, ¿no? Pero el tema es, siempre que utilice un having, previamente debe haber un group by. Eso siempre. listo, esa era mi duda. Chicos, ¿alguna otra duda? Chicos, bueno, los dejo para que hagan sus actividades asincrónicas. Con ustedes nos estamos viendo el próximo día lunes, ¿no? Que tengan buenos días, chicos. Suerte en sus clases. Pasen bien. Igualmente, gracias. Igualmente, Pasen profe. bien. Suerte, suerte, chicos, en sus clases. Nos vemos el lunes. Hay un compañero, si gusta, me puede hasta hacer la consulta de una tarea, me dice. Con el resto nos vemos la próxima clase. El compañero se puede quedar y me plantea la duda que tiene. Ok, con el resto les decía, nos podemos ver ya el día lunes. Y el compañero que tiene la duda me la puede plantear. Si gusta, ya me puede ir planteando la duda que tiene. Sí, disculpe, ingeniero, era sobre lo de las funciones de encriptación y desencriptación. Ok, Que yo estaba haciéndolo en SQL Developer, ok. pero tenía problemas. En la parte de las funciones me salían con una X y no me ejecutaban las funciones. Ya, usted está trabajando con la interfaz SQL Developer. Sí, exacto. No, Con ese he no, hecho las demás tareas. ya, no está trabajando con PL/SQL Developer. Sí, de ahí viene por lo que justamente como no me salía con esa y estuve buscando información en videos y no supe cómo solucionarlo, ya Ya, instalé el PL SQL para poderlo trabajar ahí. Y sí, al principio nomás me dio problemas porque estaba instalando la versión que usted había pasado, la versión 8. ya.
pero como esa era de 32 bits y yo tengo instalado el Oracle de 64 bits, pues tuve que buscar en internet la versión de Ya. 64 bits. Ya. Ya, de ahí ya no tuve problemas, pero solamente era eso, quería saber esa duda porque me fallaba en Claro, esa otra interfaz. claro, en esa otra interfaz seguramente, bueno, cambia en algo la ejecución, el formato de cómo en esa otra interfaz se deben crear las funciones. En PLSQL, si la tiene, bueno, ya cree y utilícela en PLSQL, ¿no? No sé si tenga alguna otra pregunta, Joshua, Y Josué. disculpe, ingeniero, Sí, bien. referente a eso también, por lo que también no pude acabar la tarea a tiempo porque estaba intentando solucionar ese problema y ya no la alcancé a subir. Pero de ahí sí la tengo hecha, sí la terminé. Ya, si gusta, me la puede enviar por correo justificando y me indica qué tarea es y de qué fecha y bueno, yo le puedo justificar, ¿no? A su correo institucional, ¿no? Sí, al correo institucional. ¿Y cómo le podría justificar que le envió captura del falla que tuve en SQL Sí, Developer? solo me explica que tuvo una falla y bueno, pero que sí logró hacerla después y ahí me la adjunta, ¿no? Ya, ok, ingeniero, ya hoy mismo se lo envío. Ya, Muchas gracias. ya. Ingeniero, yo tuve un problema de que cuando, digamos, me estaba viendo la clase grabada para poder hacer eso de la encriptación, pues, ¿no? Y estaba intentándolo con la consola, con el SQL Plus, y me daba error, no me cogía bien esa cosa y no podía designarle el privilegio al usuario. Ya, bueno, lo puede hacer con SQL o lo puede hacer también con la herramienta PLSQL o SQL. Revise si es que no tiene tal vez algún error en la descripción o descripción o el nombre del comando, ¿no? Sí, sí me bota un error cuando, digamos, usted pone la sentencia, pues no, SQL Plus, Connect, A, System, DBA. Sí, sí, perdón, Sí, DBA. sí se vea. Ya, ajá. Y, ok, pongo ese comando y de ahí me bota para que le ponga la contraseña. Le pongo la contraseña del sys y me dice que me manda un error y me dice que pongan el usuario y la contraseña. Y ya lo hago, pero la cosa es que al momento, como le digo, de poder añadirle el privilegio, ¿cómo se llama? No me coge esa parte en el comando que hacemos ahí en el símbolo del sistema. Claro, se escucha un eco. Procure apagar el micrófono. Sí, ahí lo que le recomiendo es, bueno, porque aquí lo hacemos clase a clase, no debería tener problemas. Si ya logró ingresar al SQL Plus y ya con usuario y contraseña, debió haber ingresado con usuario sysdba, ¿no? Primero. Y ahí aplicar el comando el gran, vea que esté correcto, debería funcionar sin ningún problema. Si ya ingresó con el usuario correcto, el comando no debería tener problema a menos que tenga un error tal vez en parte del comando. Entonces, procure revisar nuevamente. mm, no debería ser un problema, ¿no? Realmente sí lo he hecho, ingeniero, solo que eh, revisé la clase, revisé los comandos, revisé también el script que usted también sabe subir, pues, ¿no? Y lo tengo correcto. Y Es solo, más, con ese comando. sí, pues, y eso no me deja avanzar, pues, en lo siguiente, pues, ¿no? Para añadirle el privilegio, pues, ¿no? Porque estamos cuando trabajo con la consola, pues. Claro, mire ahí el error que le da, porque a veces tiene que interpretar error. Si dice, por ejemplo, que no puede añadir el privilegio, revise la lista de privilegios, trate de añadirle otro privilegio para ver si no tiene problema y es el privilegio puntual que le está dando problemas. O sea, puede verse por diversos motivos, pero tiene que ir chequeándolo ahí, pues, ¿no? Sí, pues ese es el error que me sale, privilegios insuficientes. Por eso es que no. Posiblemente
que no se ha conectado con SysDBA y se está conectando con un usuario que no tiene los privilegios suficientes. Trate de conectarse con System, ¿no? Ponga usuario System, la contraseña que usted la debe tener del usuario System, que es el superusuario, y con ese trate de darle privilegio. Ya, profesor, está bien. ¿Ok? Bueno, chicos, nos vemos entonces, les decía, ya la próxima clase. No pasen bien, que tengan buen día.